Iniciando el orden del día, corresponde continuar con el debate del proyecto de ley originado en moción que modifica la ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a las conductas consideradas de especial gravedad correspondientes al boletín número 15.589-07. Para la discusión de este proyecto se tocarán 5 minutos de cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Hace muy poco tiempo, como habrá sido de público conocimiento, tuve un accidente. Un accidente que, a propósito de las circunstancias posteriores, la prensa y muchas personas invisibilizaron total y absolutamente lo primero. Me sacaron la cresta, me botaron al piso, me pusieron un cortacartón en el pecho y parece que a nadie le importó. Y les digo que después de que me pasó eso, junto con agradecer, por cierto, la cordialidad del 97% de este Congreso que sí se portó a la altura y tuvo palabras de consideración. Pero más allá de eso, una vez que terminó el proceso y cuando no podía dormir en las noches y tenía que dormir con la luz prendida, yo les prometo que me cuestioné todo el sistema penal, la justicia y todo lo que pensaba respecto a ideas que tuve siempre sobre las víctimas de la delincuencia. Pero me cuesta entender hoy día, incluso con esa conciencia, y que estoy dispuesta a discutir muchas otras cosas porque entiendo la sensación de las víctimas y de quienes tienen esa visión más arraigada. Pero les prometo que en todo eso me cuesta llegar a pensar de que una cosa discutir con tanta vehemencia y con tanta desconsideración y que incluso la edad también puede ser discutible. Pero ese discurso que se empieza a levantar y que se levanta desde acá en la sociedad, donde posicionan a los niños como si fueran verdaderos adultos con el criterio hecho y derecho, cuando todos nosotros aquí, ni siquiera las edades que tenemos a veces, tenemos muy buen criterio y estoy segura que la ciudadanía va a estar de acuerdo. Entonces, ¿cómo esperamos que adolescentes, que jóvenes que todavía están en edad de desarrollo sean estigmatizados y sobre todo cuando son pobres? Porque digámoslo con todas sus letras, el 20% por lo menos de quienes se encuentran en la cárcel pasaron por centros de cuidado del Estado. ¿El Estado está al debe? Claro que sí. Nosotros también estamos al debe, pero partamos por ser conscientes, porque cuando consideramos que a los 16 años un niño está lo suficientemente desarrollado, quizás fue un niño, como muchas de las personas que hablaron en este hemiciclo, que tienen algún apellido rimbombante o aristocrático, y a los 17 años ya tuvieron acceso a todo lo que necesitaban para poder adquirirse un criterio medianamente cuerdo. Y aún en esos casos, eso no pasa. Entonces, ¿qué le pedimos a los niños? ¿Qué le pedimos a los adolescentes? Que después de todo no son más que el fruto de sus circunstancias. Y pucha que son injustas las circunstancias en Chile. Y pucha que creo que hay cabros, que hay adolescentes que cometen delitos, y estamos súper conscientes de que eso también hay que discutirlo. Pero mientras tanto, que avancemos en esta cosa estigmatizante, reitero, de los pobres, porque además convengamos que aquí no hay ninguna persona, o muy pocas, que hayan pasado hambre y que estén sentadas, por lo tanto, que estén sentadas aquí. Por lo tanto, no entenderá la desesperación de una vecina que está en la población cuando los cabros la única forma que tienen de conseguir lucas es cometiendo un delito asqueroso, repudiable, y discutamos en serio qué es lo que vamos a hacer con esos jóvenes. Pero seguir bajando, porque esto es el comienzo. Se baja la edad ahora y después se va a seguir bajando y se va a seguir bajando. Pero el hecho de que nosotros queramos al tiro, sin pensar en que la solución, por cierto, va a tomar mucho tiempo, que nosotros como adultos responsables que estamos en este espacio ignoremos el dolor de esa señora, de esa madre que todavía tiene fe en que su hijo puede mejorar. Y seamos francos, decían, es que quizás van a aprender, tienen que aprender de sus lecciones, es que van a la cárcel, pero si la cárcel o los mismos centros de cuidado todavía no son lugares donde ningún cristiano sanamente pueda vivir y ni siquiera sobrevivir. Es importante que nosotros tengamos en cuenta de eso, porque es básico en la discusión. Si yo entiendo que es necesario apartar, por ejemplo, de una forma constructiva, sana, a un adolescente que efectivamente puede estar representando un peligro para la sociedad. Pero esto va en escalada, y si después queremos que los jóvenes, por ejemplo, vayan a las cárceles, ¿ustedes creen que van a salir rehabilitados de ahí? ¿Ustedes creen que van a tener alguna oportunidad en la vida? Yo me pregunto qué oportunidad tiene un joven que se encuentra en edad de desarrollo de poder salir adelante. Porque asumimos que son gente que se va directamente al fracaso, que va a perderse. Nosotros dejamos que se pierdan. Y es triste. Aquí seguramente muchos y muchas tienen hijos, hijas, sobrinos, incluso nietos. Y ustedes saben muy bien y sabemos muy bien que hasta cierta edad los niños no tienen un criterio, y reitero, incluso en muchas ocasiones ni siquiera los adultos.
Por lo tanto, soy una convencida, y lo digo desde la fraternidad, lo digo desde el cariño, lo digo realmente desde esa empatía que estoy segura ustedes en algún grado también tienen con los jóvenes. Démosles una oportunidad de poder salir adelante. Los niños están en formación y muchas veces el Estado les ha fallado. No los abandonemos. No podemos decir que los niños primero o los niños y las niñas no se tocan si somos nosotros los primeros en empujarlos a la perdición si es que cometen un error o un delito. Reitero, hay mucho que hacer con la justicia en este país. Como mencionaban en muchas otras ocasiones, gente que es víctima de delitos termina convirtiéndose en victimario cuando solo ha tenido que defenderse, cuidar sus cosas o lo que sea, o defender a su familia. Yo estoy súper de acuerdo con que discutamos todas esas cosas, pero con los niños no. Los niños son el futuro, nosotros nos vamos y vienen ellos. ¿Quiénes vienen? Esa es responsabilidad de nosotros y es momento de hacer algo al respecto. Muchas gracias, señor presidente. Mire, no es ninguna novedad que los grupos y las asociaciones criminales han identificado que el uso de menores de edad para la comisión de delitos les significa entonces una reducción del riesgo al cual están expuestos. Ninguna novedad. Eso lo conocemos y ha estado, lamentablemente, se ha repetido en distintos países, en algunos donde incluso han sido reclutados para ser niños soldados, como sucedió en su momento en Colombia o como sucedió en Camboya, donde de la mano de menores de edad apenas maduros se cometió uno de los genocidios más espantosos de la historia, aprovechando que esos niños no tenían la capacidad para distinguir efectivamente, ¿no?, de el bien y el mal, porque era la propia autoridad la que los impulsaba al mal. Ahora, lo que nosotros estamos viviendo en Chile tiene que ver en parte con la descomposición social de nuestra sociedad, la destrucción de las familias, la falta de autorregulación, pero también con una destrucción sistemática del principio de autoridad que ha sido impulsado desde la izquierda. La educación antiautoritaria ha ido en esa dirección y la comisión de delitos es el resultado del colapso de las estructuras de socialización en nuestro país. Ahora ustedes dirán, bueno, la solución entonces es reconstruir esas estructuras. Sí, pero yo no veo en ninguna parte que la izquierda esté reconstruyendo nada. De hecho, siguen avanzando en la destrucción de las estructuras de socialización en nuestro país. Siguen atacando a la familia, siguen atacando a los colegios, siguen destruyendo entonces la disciplina o la distancia que tiene que haber entonces entre profesor y educando, siguen destruyendo la autoridad que tiene que haber del adulto por sobre el menor. Aquí lo escuchamos muchas veces, el tema del adultocentrismo, ¿no? Y en resumen terminan entregando a los niños a quienes les ofrecen un marco para todo tipo de actividades y normalmente o muchas veces son actividades criminales. No es un resultado querido probablemente, pero es el resultado observable. Y lo que podemos determinar es que ese resultado, que tiene entonces consecuencias más profundas, o sea, tiene un origen más profundo sin duda, tiene que ser enfrentado por las fuerzas policiales. Lo que estamos viendo es el síntoma de una enfermedad más profunda. Estamos de acuerdo, pero no me pueden venir a decir aquí que no vamos a enfrentar el síntoma. Y el síntoma es que hay niños de 12, 13, 14 años cometiendo asaltos, asesinando personas, atacando casas. No podemos simplemente decir, ¿sabe qué más? Esto lo vamos a solucionar con trabajadores sociales, porque a estas alturas no alcanza y no basta. Y porque tenemos que retirar a esos niños de circulación, a esos menores de edad, porque muchos de ellos ya no son niños, con 16 años ya no es niño. Tenemos que retirarlos de circulación porque de otra manera son un peligro existencial para nuestros compatriotas. No pueden estar en la calle. Y eso significa que tienen que ser sancionados de tal manera de tenerlos durante un periodo suficientemente largo, aislados del resto de la sociedad, periodo en el cual, en lo posible, efectivamente se corrijan los errores de socialización que se cometieron tanto en la familia como en el colegio o en el resto de la sociedad, en una institución que funcione efectivamente como correccional. Pero no podemos simplemente hacernos los lesos respecto de lo que está sucediendo. Y no nos podemos hacer los lesos tampoco respecto de la necesidad de sancionar de manera mucho más dura a estos menores, pero también a quienes los utilizan, y especialmente a quienes los utilizan para la comisión de delitos. No podemos cerrar los ojos, señor presidente, ante la situación que estamos en este momento viviendo. Y sí, decir y plantear una cosa. La justicia
el nuevo sistema de justicia, muy moderno o posmoderno, como quieran decirlo, a lo único a lo que ha llevado ha sido un aumento de las tasas de criminalidad también. También es un elemento de la causa. Junto con todo lo que es el problema social, tenemos un problema con el sistema de justicia garantista, con jueces garantistas, como la jueza Donoso, con jueces y fiscales que prefieren entonces no perseguir delitos cuando estos son cometidos por menores de edad. Tenemos un problema con el nuevo sistema que es garantista y tenemos que volver a uno punitivo, sin duda. ¿Por qué? Porque la sociedad también así lo exige y porque la sociedad requiere de ciertas señales morales de parte del Estado de que hay cosas que no se hacen y que si se hacen tienen que ir de la mano de una sanción. Así es que voy a votar a favor de este proyecto. Muchísimas gracias.